Bienvenidos una vez más a este espacio donde desmenuzamos cada lágrima, cada suspiro y cada secreto de las historias que nos roban el sueño. Soy y estoy extasiada de tenerlos aquí, listos para una nueva inmersión en el torbellino de emociones que solo las series turcas saben generar. Hoy, como lo anticipa el título, nos aventuraremos en un terreno pantanoso, pero deliciosamente adictivo, esos momentos de quiebre total, las reconciliaciones que parecen imposibles, las escenas donde el orgullo se doblega y nuestros galanes, con el alma en vilo, imploran perdón. Sí, amigos, hoy vamos a diseccionar esos dramas épicos que nos hacen vibrar, que ponen a prueba hasta el amor más indestructible y que nos demuestran que a veces, para volver a empezar, hay que tocar fondo. Y como el ejemplo perfecto usaremos a nuestro querido Kerem, que tantas veces hemos visto sufrir y suplicar. Así que preparen sus pañuelos, hagan espacio en sus corazones y acompáñenme en este viaje cargado de intensidad, porque esto, mis queridos, se va a poner tremendamente turco. Pero antes de que la emoción nos embargue, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros análisis apasionados y reveladores sobre las mejores producciones turcas. Ahora sí, que comience el drama. Comencemos nuestra travesía, como no podía ser de otra manera, con una serie que nos hizo experimentar un auténtico carrusel de emociones, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta para nosotros, los hispanohablantes. Esta joya de la comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que, desde el minuto cero, irradiaba una química incandescente, pero también protagonizaba unos choques de ego que hacían temblar los cimientos de Estambul. Y es que, como bien sabemos los aficionados a las series turcas, el camino al amor verdadero nunca es un lecho de rosas. Siempre hay obstáculos, malentendidos, secretos y, por supuesto, escenas de arrepentimiento épicas. ¿Recuerdan esos instantes en los que Serkan, el arquitecto frío, calculador y adicto al trabajo, se veía forzado a arrodillarse ante Eda, rogando su perdón tras alguna de sus incontables metidas de pata? Hay pura intensidad dramática. Y no hablo solo de una vez, no, hablo de un patrón que se repetía una y otra vez, demostrando que hasta el hombre más duro puede ser doblegado por el poder del amor. Lo que convierte a Sen Kalkam en una serie tan especial, más allá de la innegable y fascinante química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, es que no se limita a ser una historia de amor superficial. Nos muestra la evolución de sus personajes, sus vulnerabilidades, sus miedos y sus luchas internas, y cómo se esfuerzan por superar sus propios demonios para poder estar juntos. Y por supuesto, esas escenas de reconciliación son pura dinamita emocional. El juego de miradas, las palabras que hieren y luego sanan, los silencios que gritan más que 1000 palabras, todo eso convierte a esta serie en un ejemplo perfecto de esos dramas con los que nos identificamos porque, seamos sinceros, ¿quién no ha deseado alguna vez ver a su galán de rodillas, pidiendo perdón con el corazón en la mano? Y Kerem, con su carisma y talento, supo interpretar esos momentos a la perfección, robándonos el corazón una y otra vez. Continuemos nuestro viaje por el universo de los dramas turcos con otra joya que nos hizo suspirar, llorar y hasta maldecir al guionista, Karasevda, o Amor Eterno. Esta producción, que podríamos clasificar como un drama romántico con toques trágicos y un toque de venganza, nos sumerge en la historia del amor imposible entre Kemal Soydere y Nihan Sezin. ¡Ay, qué sufrimiento constante! Aquí no tenemos solo a un personaje pidiendo perdón en un momento puntual, sino que prácticamente toda la serie es una montaña rusa emocional construida sobre decisiones dolorosas, sacrificios desgarradores y arrepentimientos profundos. Kemal y Nihan deben enfrentarse a las convenciones sociales, a la envidia, al odio, a la manipulación y a todos los obstáculos que la vida les ponen por delante. Y aunque en Karasevda no encontremos una escena tan literal como en Sen Kalkam, con alguien de rodillas suplicando, todo el drama de la serie gira en torno a esa necesidad imperiosa de redención, a ese deseo de volver al punto de partida y reconectar con el amor verdadero. Los silencios de Kemal, la mirada perdida de Nihan, las cartas desgarradoras, todo transmite esa angustia de saber que se ha perdido algo irrecuperable, pero que aún se lucha por una mínima esperanza. Lo que hace a esta serie tan impactante es la forma en que explora la profundidad del amor y el dolor, la capacidad del ser humano para amar y odiar con la misma intensidad. Es un drama que se te clava en el alma y te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. Y no podemos pasar por alto las actuaciones magistrales de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, que logran transmitir cada matiz de emoción con una autenticidad impresionante, haciéndonos creer cada lágrima, cada suspiro y cada mirada. Además, la banda sonora Lay, esa banda sonora que nos acompaña en cada escena. Como bien saben, la música en las series turcas es un personaje más,
que amplifica las emociones y nos sumerge aún más en el drama. Ahora, subamos un poco el tono y pasemos a una serie que nos sumerge en el mundo del crimen organizado, la acción y el drama familiar, Kukur. Esta producción nos introduce en el peligroso submundo de Estambul, donde la lealtad y el honor son conceptos fundamentales y las traiciones se pagan con sangre. Aunque a primera vista pueda parecer que no encaja en esta temática de rodillas y perdones, les aseguro que sí, y de una manera muy particular. Kukur nos muestra un mundo donde las decisiones tienen consecuencias devastadoras, donde cada personaje se enfrenta a dilemas morales y a situaciones límite. Y sí, hay muchos momentos en los que vemos a personajes pedir perdón, no necesariamente de rodillas en el sentido más literal, pero sí con una profunda carga emocional, por errores que cometieron o por acciones que dañaron a sus seres queridos. El arrepentimiento está presente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra pronunciada con un nudo en la garganta. Lo que hace a Kukur tan adictiva es su perfecta combinación de acción trepidante y drama familiar, la lucha por el poder con la búsqueda de redención personal. La dinámica entre los personajes, especialmente los miembros del clan Koval, es sencillamente fascinante. Desde Yamak, el hijo pródigo que regresa al barrio después de una larga ausencia, hasta Idris, el patriarca implacable que trata de mantener la cohesión familiar, cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propios demonios. Además, Kukur es una serie que no tiene miedo a romper las convenciones narrativas, a sorprender al espectador con giros inesperados y a llevarnos al límite de nuestras emociones. Y por supuesto, no podemos olvidar esas escenas de acción que son pura adrenalina y que nos mantienen al borde del asiento en cada episodio. Cambiemos ligeramente de registro y adentrémonos en una serie que ha dejado una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta producción nos presenta un triángulo amoroso explosivo entre Biter Ziyagil, una joven ambiciosa y hermosa que busca un escape de su pasado, Adnan Ziyagil, un viudo rico y de mayor edad que ofrece una vida de lujo, y Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan que despierta pasiones prohibidas. Aquí el drama está garantizado a cada segundo. Si bien en Aşk Memnu no hay una escena literal de rodillas y súplicas de perdón, el arrepentimiento, la culpa, el remordimiento y el anhelo de redención se encuentran en el corazón de la trama. Biter, en particular, lucha contra sus propios demonios, contra sus sentimientos prohibidos y contra las devastadoras consecuencias de sus acciones. Esta serie es un estudio fascinante sobre la pasión desenfrenada, sobre el amor prohibido y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreversibles y trágicas. Aşk Memnu es considerada un clásico de las series turcas, y eso se debe en gran medida a la profundidad de sus personajes, a la intensidad de sus conflictos y a la forma en que explora los rincones más oscuros del alma humana. La química entre Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ es sencillamente eléctrica, haciendo que cada escena esté cargada de una tensión palpable que mantiene al espectador en vilo. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo, la moralidad y las convenciones sociales. Y sí, es de esas producciones que te dejan con el corazón hecho pedazos. Para finalizar y con el objetivo de equilibrar un poco el drama, hablemos de una serie que mezcla comedia y romance de una manera muy especial, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta producción nos cuenta la historia de Sanem y Candivit, dos polos opuestos que se enamoran de la manera más inesperada. Y aunque el drama no alcanza la intensidad de otras series que hemos mencionado, también encontramos momentos de arrepentimiento, de malentendidos y sí, de personajes que necesitan pedir perdón. En Erkenci Kuş el drama se vive desde una perspectiva más ligera y cómica, pero no por ello menos conmovedora. Vemos a Sanem y a Can cometer errores, lastimarse mutuamente, distanciarse y luego, con esfuerzo y mucho amor, volver a encontrar el camino el uno hacia el otro. Lo que hace a Erkenci Kuş tan encantadora es su frescura, su humor, su dinamismo y sobre todo, la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es una serie que te hace reír a carcajadas, que te hace suspirar con cada mirada, y que te recuerda que el amor, incluso en sus versiones más torpes y caóticas, puede ser algo verdaderamente maravilloso. Los paisajes de Estambul, la música alegre y el ritmo de la trama hacen que sea una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Y por supuesto también tenemos esas escenas donde alguno de los protagonistas, con la cabeza gacha y una expresión de genuino arrepentimiento, se da cuenta de que la ha fastidiado y busca la reconciliación. Es la esencia de las series turcas, ¿verdad? Y con este último ejemplo, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas que nos encantan y que nos dejan con el corazón en un puño.
Hemos analizado desde los arrepentimientos de Serkan Bolat en Senkalkam, pasando por el amor prohibido y el anhelo de redención en Aşk Memnu, la lealtad y el sacrificio en Kukur, hasta el romance y la comedia de Erkencikus. Y hemos llegado a la conclusión de que en el fondo, todas estas historias nos hablan de la complejidad del amor, de la capacidad de perdonar y de la búsqueda constante de la felicidad. Las series turcas son un reflejo de nuestras propias vidas, con sus alegrías, sus tristezas y sus dramas, y por eso es que nos enganchan tanto. Espero que este vídeo ampliado les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado de este análisis profundo de los momentos más dramáticos y emotivos de nuestras series turcas favoritas. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series les ha hecho sufrir más? ¿Qué escena de arrepentimiento recuerdan con más intensidad? ¿Hay alguna otra serie que merezca ser mencionada en esta lista? No se queden callados, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido. Así que si el vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de este maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, adictos a los dramas turcos. Nos vemos muy pronto.